caigan mal, ya no hacen mal. Primero la sartén y el aceite y después 2 dientes de ajo. Un momento. Lo suyo sería empezar por pelar y cortar la verdura. Pelo y parto los ajos chiquititos para que se hagan el sofrito y no se cuente ningún trozo desagradable. La cebolla la parto a dados uniformes, para que se haga todo igual. Las zanahorias las pelo, parto por la mitad, para poder obtener una superficie más estable donde poder picarlas. El apio tiene unas fibras duras que van a lo largo. Se ven fácilmente, así que es cuestión de engancharlas entre el cuchillo y el pulgar y estirar. Una vez limpio, lo intento partir de un tamaño parecido a la zanahoria. Hoy le he puesto esta verdura, porque es la que tenía, pero también las hago con patata o sin apio, por ejemplo. Diferentes verduras le aportarán un sabor distinto al sofrito. El apio le da acidez, la zanahoria dulzor. En cuanto al chorizo, quedará más tierno si es un chorizo que es menos curado. Yo le quito la piel y lo corto en medias lunas de medio centímetro de grosor. Por cierto, quien quiera hacer una versión vegana, que tenga un gusto parecido al original, siempre le puede echar un par de cucharaditas de pimentón cuando esté listo el sofrito y omitir el chorizo. El pimentón es la especia que caracteriza el sabor del chorizo, con lo cual no tiene la parte de carne y grasa, pero tiene el sabor de la especia. Entonces lo único sería igual echarle un poquito más de aceite de oliva para que queden untuosas las lentejas. Ahora sí. Primero la sartén y el aceite y después 2 dientes de ajo. Lo mismo tiene en la sartén que en la olla. El caso es poner el aceite, el ajo, 1 minuto o menos. Después el chorizo, partido también no muy grande, pequeño, para que se recale. Y después la cebolla también muy pequeñita. La cebolla le baja la temperatura al aceite y evita que se queme el ajo. La zanahoria y el apio, eso, aunque vaya todo junto, no pasa nada. Le puede echar la verdura que quiera. Le puede echar la cantidad, hombre, más cantidad de cebolla que de apio, no mucho, un poquito. Y la zanahoria después que la cebolla. Sí. Pero todo muy menudito, partido pequeño. Y ya está. Y una vez que ya está todo eso sofrito bien, el tomate. El tomate cuando ya está meloso, que se ha confitado bien, pues se ponen las lentejas. Mejor, yo las pondría mejor directamente, o sea secas, que no. Me gusta lavarlas, pero cuando las lavo las escurro muy bien escurridas. Hombre, las lentejas, después de que las echas, les pones el agua tibia, caldo. Si le pones caldo, Más buena. Están más buenas. Pero si agua, yo les pongo agua porque no me gusta el sabor de nada más que de la cebolla y todo eso. Pero si les pones caldo, también están buenas. Pues no, el fuego no muy fuerte. Pues media hora, un cuarto de hora, según las lentejas se van probando. Yo creo que un cuarto de hora ya está bien, pero porque bañarlas, que salga medio dedo por encima de eso. Y si le vas echando, ¿qué le falta? Pues le vas echando chorritos para soltarlas y salen más buenas, más blandas. La lenteja pardina sin remojar tardará entre 45 minutos a 1 hora, o unos 20 en la olla express. Un paso importante es desengrasar. Es estar un poco al tanto y quitar la grasa que se acumula en la superficie, y dependerá un poco de la cantidad de grasa que suelte el chorizo a medida que se cuece. Y sí, tenemos que hablar de la matanza. Este guiso de lentejas se hacía originalmente como una manera de aprovechar diferentes cortes y embutidos que salían de la matanza. Por eso en diferentes sitios le añaden cosas como morcilla o incluso tocino. Y la verdad es que muchos cortes del cerdo le van bien, así que experimenta y poner lo que tengas por casa, la verdad. Una manera de que las lentejas aporten más nutricionalmente es combinar la legumbre con cereal para que pueda generar proteína. Así que mezclar el guiso con un poco de arroz blanco es buena idea. Yo hoy las he comido tal cual, pero aguantan 3 o 4 días en la nevera y se conservan muy bien congeladas. Y hasta aquí la receta de hoy. Es el primero de una serie de vídeos donde aprendo a hacer guisos, guiada por mi abuela principalmente. Si alguien tiene alguna sugerencia de qué recetas quieres ver, pues
escribirme un comentario.